Libro de la vida verdadera. Tercer Testamento. Patrimonio de la humanidad. Tres tiempos: niñez, adolescencia y juventud del espíritu. La ley conduce, el amor eleva, la sabiduría perfecciona. El tema: el trabajo material y el significado de Pentecostés. Es penosa la senda y en este mundo no se recoge el fruto de la siembra. Pero en verdad os digo que en este tiempo de pruebas y de juicio, más vale un poco de paz en el espíritu y un mendrugo de pan en vuestra mesa, que las galas o los ricos manjares y aún los mismos tronos de los señores de la tierra. Yo que penetro en aquellos corazones os digo que son como sepulcros y que sus labios llevan amargura. En este camino de humildad existen placeres, satisfacciones y tesoros de gran valor para el espíritu. Bienaventurado el que sepa estimarlos. Pobres pueblos de la tierra, esclavizados los unos, humillados los otros, y despojados los demás por sus mismos conductores y representantes. Pobres pueblos que llevan sobre sus hombros el trabajo como un fardo insoportable. Ese trabajo que ya no es aquella bendita ley por medio de la cual el hombre obtenía cuanto le era necesario para subsistir, sino que se ha convertido en una lucha desesperada y angustiosa para poder vivir. ¿Y qué obtienen los hombres a cambio de dejar su fuerza y su vida? Un remedo de pan, un cáliz de amargura. En verdad os digo que no es ese el sustento que yo deposité en la tierra para vuestro deleite y conservación. Ese es el pan de la discordia, de las vanidades, de los sentimientos inhumanos. En fin, es la prueba de la escasa o nula elevación espiritual de quienes os conducen por la vida humana. Veo que os arrebatáis el pan los unos a los otros, que los ambiciosos no pueden ver que los demás posean algo porque todo lo quisieran para ellos, que los fuertes se apoderan del pan de los débiles y estos se concretan a ver comer y gozar a los poderosos. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el adelanto moral de esta humanidad? ¿Cuál es el desarrollo de sus más nobles sentimientos? En verdad os digo que en la época en que el hombre vivió en cuevas y se cubría con una piel, también se arrebataban de la boca el alimento los unos a los otros. También los más fuertes se llevaban la mayor parte. También el trabajo de los débiles fue en provecho de los que se imponían por la fuerza. También se mataban hombres con hombres, tribus con tribus y pueblos con pueblos. ¿En dónde está la diferencia entre la humanidad de ahora y la humanidad de aquellos días? Sí, ya sé que me diréis que habéis alcanzado muchos adelantos. Ya sé que me hablaréis de vuestra civilización y de vuestra ciencia, mas entonces os diré que todo ello es precisamente la máscara de hipocresía tras de la cual escondéis la verdad de vuestros sufrimientos y de vuestros impulsos todavía primitivos, porque no os habéis preocupado un poco por el desarrollo del espíritu y por cumplir con mi ley. Yo no os digo que no busquéis en la ciencia, no. Por el contrario, buscad, analizad, creced y multiplicaos en saber y en inteligencia dentro de la vida material, pero tened caridad unos de otros, respetad los derechos sagrados de vuestros semejantes, comprended que no existe ley alguna que autorice al hombre para disponer de la vida de su hermano. En fin, humanidad, haced algo por aplicar a vuestra vida mi mandamiento máximo de amaos los unos a los otros, para que salgáis del estancamiento moral y espiritual en que estáis hundidos, y al caer de vuestra faz el velo de la mentira que le ha cubierto, surja vuestra luz, brille la sinceridad
y se establezca en vuestra vida la verdad. Entonces sí podréis decir que habéis progresado. A vosotros que os habéis sentado a mi mesa en este tiempo, os digo, no retardéis más el cumplir con la misión de hablar al mundo de este banquete celestial. Preocupaos desde ahora por los dones del Espíritu, que será lo único que os llevaréis de este mundo. No os digo que desatendáis vuestros deberes materiales, mas sí que no tengáis desasosiego por conseguir lo que necesitáis para vuestro sustento y conservación. Os dije en otro tiempo que las aves no siembran ni cosechan, y sin embargo el alimento y el abrigo no les faltan. No es posible que a vosotros, que lleváis en vuestro ser una partícula de Dios, y que buscáis además con afán lo que vuestras necesidades reclaman, se os vaya a negar lo que labráis con vuestro esfuerzo, con vuestra ciencia y a veces con vuestro dolor. Ambas luchas son distintas en esencia, pues mientras la lucha humana es egoísta porque es menester trabajar para sí mismo, la lucha espiritual debe ser absolutamente desinteresada. Debéis sembrar de amor y caridad vuestro camino sin esperar recompensa. Hoy, toda la humanidad es semejante a aquel pueblo cautivo del faraón. Se le imponían creencias, doctrinas y leyes. La mayor parte de las naciones son esclavas de otras más fuertes. La lucha es ruda y el trabajo se realiza bajo los latigazos y el hambre y la humillación. Es amargo el pan que comen todos los hombres. Todo esto hace que en el corazón de la humanidad vaya tomando cuerpo un anhelo de liberación, de paz, para alcanzar una vida mejor. El estruendo de la guerra, la sangre humana que corre, el egoísmo, la ambición y el odio que fructifican en mil formas, están despertando a los hombres de su profundo letargo, y cuando se unan en un solo ideal de espiritualidad como se unió el pueblo de Israel en Egipto bajo la inspiración de Moisés, ¿qué fuerza podrá detener a esos corazones? Ninguna, porque en ese anhelo estará mi luz, en esa lucha estará mi fuerza, y en ese ideal estarán mis divinas promesas. ¿Necesita el mundo para libertarse de sus cadenas a un nuevo Moisés? La enseñanza que os he traído en este tiempo es la luz que inspiró a Moisés. Es palabra de justicia y profecía. Es fuerza que levanta al débil, al tímido, al cobarde, y le convierte en valeroso, decidido y ferviente. Es ley que guía y conduce por la senda de la verdad. Es ternura divina que os sustenta en los largos días de la jornada. Discípulos, aquella máxima que os enseñé en el segundo tiempo de amaos los unos a los otros, es aplicable a todos los actos de vuestra vida. Hay quienes me dicen, maestro, ¿cómo podré amar a mis semejantes si soy un ser insignificante que vive entregado al trabajo material? A estos pequeños míos yo les digo, que aún dentro de ese trabajo material en apariencia sin importancia, podéis amar a vuestros semejantes si vuestras labores las hacéis con el deseo de servir a vuestros hermanos. Imaginaos lo hermosa que sería vuestra vida si cada hombre trabajase pensando en hacer bien y en unir su pequeño esfuerzo al de los demás. De cierto os digo que la miseria no se conocería, mas la verdad es que cada quien trabaja para sí, pensando en sí y si acaso en los suyos. Todos necesitáis saber que nadie puede bastarse a sí mismo y que necesita de los demás. Todos debéis saber que estáis íntimamente ligados a una misión universal que debéis cumplir unidos, pero no unidos por obligaciones materiales, sino por intención, por inspiración e ideal, en una palabra, por el amor de los unos hacia los otros. El fruto entonces será en beneficio de todos. No olvidéis vuestros deberes espirituales para con los que aún se encuentran materializados. Recordad que os he dicho que no debéis preocuparos por el día de mañana. Todo está previsto y concedido por mí. Solo debéis confiar en vuestro trabajo que siempre será bendecido por el Padre.
No os quiero solo espirituales. Os he dado dos leyes a las que debéis atender. La una rige al espíritu y os inspira sentimientos y pensamientos elevados. La otra os mantiene en armonía con la naturaleza material y ambas os identifican conmigo en su armonía perfecta. Discípulos amados, no dudéis de la gracia que os he confiado, ni os atemoricéis por la pobreza de vuestro vestido, o por el lugar humilde que ocupáis entre vuestros hermanos. No temáis porque veáis que sois de los últimos en vuestros trabajos. No os sintáis humillados, sed conformes y dignos. Pensad que si materialmente estáis bajo el mandato de vuestros hermanos, vuestro espíritu está sobre ellos. Podríais llegar hasta ser esclavos en el mundo, mas vuestro espíritu ha sido libertado con mi luz, para que habite en lo infinito y en lo eterno. El espíritu, que es en verdad mi siervo, conoce la paz y la verdadera libertad. Yo os he enseñado desde los primeros tiempos una ley que es justa con el espíritu y con la materia. Recordad que en cierta ocasión dije: dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Muchos se sorprenderán y hasta os juzgarán mal cuando escuchen que, siendo mis discípulos, cumplís con la ley del trabajo material, cuando miren que tenéis esposa o esposo, que tenéis hijos y familia, que sabéis recrearos en la contemplación y en los frutos de la naturaleza, a la que amáis como una madre. Entonces os preguntarán: ¿por qué, si sois siervos del Señor, no vivís solo en la contemplación de lo espiritual? Bendito aquel que reconoce las obras que a cada instante manifiesto en su camino, porque él le da un goce a su Padre. Ay del que duda o desconfía porque se sienta solo, perdido y débil. Escuchad, discípulos. En el segundo tiempo, cierto día, navegaba Jesús en una barca acompañado de sus discípulos. Las aguas eran tranquilas y aquellos hombres se extasiaban con la palabra del Maestro. Mas Jesús se quedó dormido a tiempo que las aguas comenzaron a encresparse, amenazando tempestad. Durante unos instantes la barca fue juguete de las olas y el temor embargó aquellos corazones, al grado de que despertaron con voz angustiada al Maestro, diciéndole: Señor, sálvanos que perecemos. A lo que Jesús, mirándoles dulcemente, extendió su mano hacia las aguas, que al instante fueron tranquilas, y volviéndose hacia sus discípulos, les reprochó su duda, diciéndoles así: a hombres de poca fe. A veces os contemplo así, débiles en la fe. Basta muchas veces que el pan sea escaso en vuestra mesa o que las puertas del trabajo por momentos se cierren, para que la duda se apodere de vosotros, olvidando que vais en la barca con Jesús, quien os dice también: a hombres de poca fe. Cuando me desbordo en complacencias, me creéis, pero cuando os pruebo, entonces dudáis. Yo alimento a todos los seres, y si os he dicho: las aves no siembran, ni cosechan, ni hilan, y son alimentadas y vestidas con tanto amor, ¿por qué vos, que sois el hijo predilecto, dudáis de mi poder? En medio de la lucha por el sustento diario, no os olvidéis de que hay un Padre que vela por vosotros y que no os dejará perecer jamás. También os digo que si observaseis mis preceptos, vuestra lucha sería menos dolorosa, porque no sería necesario tanto afán de vuestra parte para subsistir, y en la hora de vuestras pruebas veríais prodigios. En el primer tiempo el pueblo de Israel atravesó grandes penalidades, y Moisés, contemplando la desesperación que por falta de pan se estaba apoderando de las multitudes, dijo a ellas: orad, el Señor se servirá de enviar alimento a su pueblo. Moisés oró y esperó con paciencia y fe la voluntad divina, y el maná, como respuesta y como premio a la fe de aquel varón, descendió para calmar las necesidades del pueblo. Con ello manifesté que había escuchado su oración y que estaba con él. Ahora he dicho a mi pueblo que las pruebas volverán a tocarle.
que el dolor será grande entre la humanidad y que el pan no será suficiente para alimentar a los hombres, que la tierra hoy fecunda por un tiempo se volverá estéril y que vosotros contemplaréis por doquiera dolor, hambre y corrupción. Caravanas de hombres y mujeres irán de puerta en puerta implorando caridad. Será muy amargo el cáliz, mas si supieseis orar, habrá pan en vuestra mesa y consuelo para vosotros y para vuestros hermanos. Con la oración y la caridad atraeréis a los espíritus del bien, quienes os protegerán. Si queréis sentirme muy cerca, os prepararéis y me tendréis presidiendo vuestra mesa. No os faltará lo necesario y haréis que vuestros hermanos participen de la misma gracia. Abrid vuestros ojos y dejad que despierte vuestro espíritu, para que podáis daros cuenta de que en verdad vivís dentro de un nuevo tiempo, y miréis el cumplimiento de mis profecías. Entonces podréis decir convencidos que he llegado entre vosotros en el tiempo anunciado. Solo conociendo la esencia de mi palabra podréis dar la interpretación justa a los acontecimientos que día tras día surgen en vuestro mundo. Mas esta humanidad, que se debate en su ceguera y no ve la luz divina que brilla ante su espíritu, no se da cuenta del tiempo en que vive, porque si lo supiera, ya las manos homicidas se hubieran detenido en su obra. Habría vigilia, habría oración y temor, habría perdón entre los hombres y habría arrepentimiento. Mas nada de eso existe. Cada día se rompen nuevos lazos de amor entre los pueblos de la tierra. La espiritualidad y la moral han sido rechazadas. Solo existe una lucha sorda de odios, egoísmos y ambiciones que ponen de manifiesto la falta de elevación de los hombres. En medio de esa lucha, la muerte recoge una diaria cosecha de vidas. Su hoz implacable y justiciera, golpe tras golpe arranca la cizaña. Mas esa humanidad que peca, que viola y profana, lucha intensamente por sobrevivir, aunque egoístamente, y sin mirar si los medios que emplea son justos y humanos, o si son lo contrario. Ahora os pregunto, ¿qué es lo que hacéis en este tiempo de justicia? Buscad la vida eterna y en ella encontraréis la paz. Dejad que os juzguen injustamente vuestros hermanos. Los tiempos de persecución que os he anunciado llegarán, y para ese tiempo ya debéis ser fuertes y confiar en mí. Y cuando el pan sea escaso y os sea negado el trabajo, no temáis, no moriréis de hambre. Orad y trabajad por la salvación de vuestros hermanos. Entonces veréis que el ideal espiritual os alimenta y comprenderéis aquellas palabras en que os dije, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Mi paz sea con vosotros.